Buen día, somos el equipo número 5 y les presentaremos el apartado 3 del título quinto del Código Fiscal de la Federación. Yo soy Joaquín Ortegón y los temas que me corresponden es un compendio del artículo 145 al 148 de la sección 1 que va sobre las disposiciones generales. Y bueno, esto inicia cuando el contribuyente no cubre el crédito fiscal en el lapso correspondiente. Ante esto, el SAT lo que hace es un cobro forzoso. ¿Y cómo es que lo hace? Con un embargo precautorio. Esta es una medida preventiva que utiliza el SAT en aquellas situaciones en las que sienta que o el contribuyente huye de la responsabilidad o ese mismo está perdiendo todos sus bienes. El embargo pasa en tres situaciones. La primera es cuando el contribuyente cambia el domicilio fiscal sin dar notificación al SAT. Esto para el SAT es una forma que el contribuyente está escapando de todas sus responsabilidades y lo que hace es que embarga en medio de la incertidumbre de que ese domicilio sea realmente tuyo. El segundo es cuando el contribuyente se niega a la recepción de las notificaciones. Eso pasa cuando tratas al SAT como si fueran los del Coppel, que no sales, que no abres, y esto es una clara obstrucción al procedimiento. Y el tercero es cuando en el crédito fiscal no hay garantías o las garantías que hay son insuficientes. Y el código nos habla sobre tres datos importantes. El primero que es que el embargo puede ser hasta de 2/3 partes de todo el crédito fiscal. El segundo es que si el contribuyente cubre todo el crédito fiscal en el lapso correspondiente, ya no tiene por qué hacer pagos por aquellos gastos causados por dicho embargo. Y el último es que si la autoridad fiscal quiere pues hacer todo esto, tiene que emitir un acta con todas las razones por las cuales quiere hacer todo este procedimiento. ¿Qué bienes pueden ser embargables? Pues todos aquellos bienes inmuebles que sean 100% propiedad del contribuyente. Pueden ser bonos, pueden ser valores, pueden ser patentes, todo, pero que sea 100% propiedad del contribuyente. Nada en esta vida es para siempre y mucho menos un crédito fiscal. ¿Y cómo pasa esto? Con una prescripción. Supongamos que han pasado 5 años desde que el SAT tiene el derecho del cobro por tu crédito fiscal y no lo ha hecho y tú mucho menos has dado un pago por dicho crédito fiscal. Si ya han pasado 5 años de esta situación y no hay un cambio, ese crédito fiscal se puede extinguir. Pero como no nada en esta vida siempre es bueno, dicha prescripción se puede extinguir o se puede suspender. Se extingue cuando el SAT o el fisco hace un acto de cobro. Supongamos que ya han pasado 4 años, 11 meses y 30 días. Si el SAT en ese día 30 hace un acto del cobro, no importa que hayan pasado 4 años, 11 meses y casi 29, casi 30 días, esta prescripción se extingue y estás más obligado a hacer el pago del crédito fiscal y se suspende en el procedimiento del cambio del domicilio fiscal. Va así y cuando haces un cambio se suspende y se reanuda hasta que ya tengas el domicilio fiscal fijo. Y este procedimiento no surge de la nada o por arte de magia, sino el contribuyente tiene que ser el principal interesado en todo esto. Ahora la cancelación del cobro. El SAT puede cancelar el crédito fiscal, pero no jurídicamente. ¿Cómo pasa esto? Cuando lo cancela contablemente, pero no lo cancela jurídicamente. Es como una pausa ante el cobro. ¿Y cómo es que pasa esto? Por dos razones, por incosteabilidad y por insolvencia. Incosteabilidad cuando los gastos por el cobro del crédito fiscal son más altos que el mismo crédito fiscal. Y el código nos da tres situaciones. La primera es cuando el crédito fiscal es igual o menor a 200 unidades de inversión, que son como 1,700 pesos mexicanos. Si los gastos por ese crédito son iguales a este monto, no tiene el caso que se cobre. El segundo es cuando en un crédito de 20,000 unidades, los costos sean iguales o mayores a 75% del mismo crédito. Y el punto 3 que es más general, que se puede cancelar cuando los costos sean mucho más altos que el crédito fiscal. Y por insolvencia es cuando el contribuyente no tiene los bienes o los bienes necesarios para poder usar como una garantía, cuando el contribuyente no puede ser localizado o en el peor de los casos cuando el contribuyente muere o este desaparece.
Ahora, ¿qué pasa cuando un deudor es un ente? Pues ese crédito fiscal se puede cancelar, bueno, el cobro se puede cancelar cuando esas entidades estén en el proceso de liquidación o de quiebra. Y eso solamente es válido cuando un auditor externo hace un acta con todas estas situaciones para posteriormente presentarlas ante el SAT. ¿Qué pasa con los créditos incobrables? Pues cuando han pasado 5 años desde que un crédito es considerado incobrable y está en las mismas situaciones que el contribuyente no tiene cómo costearlo o no tiene cómo dar una garantía y han pasado 5 años, este crédito fiscal se puede. Ahora, ¿qué pasa cuando hay dos o más fiscos tras tus huesos? Pues bueno, hay una cierta preferencia entre cada uno de todos los fiscos y el código nos da dos situaciones en las que uno puede tomar una preferencia ante el otro. El primero son con los bienes inmuebles. El fisco que hace el cobro por esos impuestos directamente por esas propiedades es el que tiene el principal derecho de cobro. Y el otro es para cualquier tipo de impuesto en general. Y el principal fisco es el que tiene o el que embargó primero. Ese es el fisco que tiene el principal derecho del cobro, el que embargó. Y ahora mismo vamos a la distribución del cobro. Cuando el fisco hace un cobro forzoso, tiene que repartir todo este cobro en distintos rubros, que son 5, y tiene que ir en orden prioritaria. El primero son aquellos gastos que hayan sido causados por el embargo o por el cobro, aquellas multas, recargos que hayan sido por el IMSS o por el Infonavit. El tercero son aquellas contribuciones del IMSS y del Infonavit. El cuarto son aquellas impuestos federales o estatales, y el último es todo el resto del código, perdón, el resto del crédito fiscal o los impuestos importantes. Hola, mi nombre es Raúl Alexandre Cruz Hernández y yo les hablaré sobre el artículo 149. Dicho artículo trata sobre la preferencia que tiene el fisco federal para cobrar sus créditos fiscales. Es decir, si una persona o empresa tiene varias deudas, el SAT tiene la prioridad para cobrar lo que le corresponda. Pero existen excepciones. El fisco no tiene preferencia si hay una deuda garantizada como prenda o hipoteca, si se trata de pensiones alimenticias, sueldos del último año o indemnizaciones laborales. Pero eso sí, para que las excepciones sean válidas deben estar registradas o presentadas antes de que el SAT notifique el crédito fiscal. No basta con decir tengo una hipoteca, hay que demostrar que esté escrita ante el registro público. Por ejemplo, si una empresa entra a un concurso mercantil y un trabajador solicita y reclama su indemnización que le corresponde, dicha indemnización tendrá oportunidad sobre el cobro del SAT siempre que se haya generado antes de la notificación del crédito fiscal. Además, el crédito fiscal debe estar vigente y exigible. Esto se debe comprobar si el contribuyente presenta un recurso administrativo. Y finalmente, el uso de este fisco no participa en juicios universales como quiebras o concurso. Pero si se inicia uno, el juez debe avisar al SAT para que cobre por esa vía administrativa. Ahora pasando con el artículo 150. Este artículo nos habla sobre los gastos que genera el procedimiento administrativo de ejecución. Cuando el SAT cobra un crédito fiscal por esta vía, dicho contribuyente debe pagar un 2% extra por el paso de cada proceso. Es decir, si pasa por el requerimiento, el embargo, el remate o la adjudicación. Por ejemplo, si el crédito fiscal es de 10,000 pesos y se realiza un embargo, se pagaría 200 por esa diligencia. Es decir, el 2% de 10,000 es 200. Pero si el 2% representa menos al 560 se cobra como cantidad fija y se da como la cantidad mínima. Además, hay un límite, ningún gasto por diligencia se puede pasar de los 86,460, ese es el tope máximo. También hay gastos extraordinarios como el de transporte de bienes embargados, avalúos, publicaciones, escrituraciones y otros trámites. Esto se suma al crédito fiscal y lo determina dicha autoridad. El dinero recaudado se utilizará para mejorar la cobranza y capacitar funcionarios fiscales. Y si llegara el SAT a ordenar un avalúo que resulte mayor al valor del mercado declarado, es decir, si es mayor al 10%, que es lo mínimo, el contribuyente debe pagar dicho avalúo. Ahora iniciamos la sección segunda del embargo. Iniciando la sección segunda del embargo, el primer artículo tenemos el artículo 150. Este artículo regula cómo actúa la autoridad fiscal cuando un crédito fiscal ya es exigible. Primero, pues se requiere el pago del contribuyente. Si este no lo acredita en ese momento, la autoridad puede proceder al embargo de bienes. El embargo puede incluir bienes físicos, depósitos bancarios o seguros, siempre que la autoridad tenga información previa sobre estas cuentas y el monto embargado no debe cederse al crédito fiscal actualizado más los accesorios.
Las entidades financieras deben informar el embargo en 3 días y si el embargo se embargó más, bueno, pues ordena liberar el excedente en el mismo plazo. También se pueden embargar negociaciones completas, como pueden ser bienes raíces o derechos reales, y esos embargos deben ser escritos en registros públicos correspondientes. Si el crédito se origina por cese de prórroga, parcialidades o errores aritméticos, el contribuyente tiene 6 días para pagarlo. Y si el crédito está impugnado y garantizado, conforme a la ley, no procede el procedimiento del embargo. Derivado del artículo anterior, tenemos el artículo 151 bis. Este artículo nos habla de una modalidad especial del embargo, que se puede aplicar en autoridades fiscales cuando existe un crédito exigible. Dicha modalidad es que no se requiere un representante físico, el embargo puede notificarse por vía tributaria, estratos o edictos. ¿Y qué tipo de bienes se pueden embargar por este modo? Bueno, puede ser depósitos bancarios, inversiones asociadas, aseguro de vida, acciones, bonos, valores, bienes inmuebles e incluso bienes intangibles. Es decir, activos que pueden ser identificados y asegurados sin necesidad de acudir directamente al domicilio del contribuyente. Antes de hacerlo, el SAT debe emitir una declaratoria del embargo detallando los bienes afectados. Una vez que se notifica al contribuyente por alguno de esos medios mencionados, se continúa el procedimiento de administración de ejecución. Por el lado del artículo 152, este se nos explica cómo se debe llevar a cabo la diligencia en el embargo cuando se realiza de forma personal. El ejecutor debe presentarse en el domicilio fiscal o en donde se encuentran los bienes del deudor, identificarse correctamente y seguir formalidades legales como si fuera una notificación oficial. Además, se debe de levantar una acta detallada de lo que ocurrió durante la diligencia, entregar una copia a la persona con la que se practicó y notificar al propietario de los bienes embargados a través de su buzón tributario. También se menciona que en actos de inspección y vigilancia se pueden asegurar bienes que no se debieron ser declarados o autorizados para su importación, siempre que el inspector tenga la facultad y la orden correspondiente de esta misma. El artículo 153 regula quién cuida los bienes embargados. Eso se puede quedar bajo de la custodia de un depositario que es nombrado y removido por la autoridad fiscal. Si se cambia de depositario, se debe entregar los bienes y la autoridad puede guardarlos o asignarlos a otra persona. En embargos de muebles o negocios, el depositario puede actuar como un administrador o interventor. Su responsabilidad termina cuando entrega los bienes de manera correcta y además el ejecutor puede colocar sellos oficiales en los bienes embargados y si no hay nombramiento previo, puede incluso designar el propio ejecutado como depositario. Y ya para finalizar mi parte, pues tengo el último capítulo que es el 150. Este nos dice que el embargo puede ampliarse en cualquier momento si la autoridad fiscal considera que los bienes embargados no son suficientes para cubrir dicho crédito fiscal. Es decir, si los embargos no alcanzan, el SAT puede tomar más bienes para asegurar el pago completo. Esto le permite ajustar el embargo conforme avance el procedimiento de ejecución. En el artículo 155 nos menciona que la persona con la que se va a hacer el embargo puede escoger cuáles son los bienes que van a ser embargados, siempre y cuando estos sean fáciles de vender. En la ley establece un orden que son primero el dinero y metales preciosos, después están los depósitos bancarios y seguros de vida, luego las acciones, bonos o créditos fáciles de cobrar. En el artículo 156, este señala y tiene algo que ver con el artículo anterior, porque en este el ejecutor puede escoger los bienes cuando la persona o el deudor no haya escogido los bienes establecidos en el artículo 155. Aquí, como nos menciona, es cuando no respeta el orden o selecciona bienes con problemas con los que están fuera de la zona, ya están embargados o son frágiles o inflamables. En el artículo 156 bis nos menciona que la autoridad fiscal puede inmovilizar nuestras cuentas bancarias, nuestros seguros o inversiones del contribuyente cuando esté firme el crédito fiscal a cambio. En el artículo 156 ter se establece que cuando el crédito fiscal siga firme, lo que puede pasar es que estos recursos inmovilizados se pueden utilizar para cubrir la deuda. En el artículo 157 nos mencionan los artículos que no se pueden ser embargados por la autoridad fiscal. Estos pueden ser el hecho cotidiano y la ropa del deudor y su familia, muebles indispensables para el deudor y su familia siempre que no sean de lujo, libros, instrumentos o útiles que sean del oficio del deudor, maquinaria, enseres, etcétera, armas, vehículos y caballo que los militares en servicio deban usar conforme a las leyes. Ahora,
Pasando al artículo 158, este dispone que si durante la diligencia, o sea, cuando ya estemos llevando a cabo el embargo, aparece un tercero a reclamar estos bienes, lo que va a pasar es que no se va a seguir el procedimiento del embargo siempre y cuando éste muestre la documentación suficiente. En el artículo 159 nos menciona sobre cuando una autoridad ya tiene embargado los bienes o hipotecado estos bienes, la autoridad fiscal puede actuar con diligencia. Ahora, en el artículo 160 nos menciona que cuando se embargan créditos, o sea, bienes o que son personas que le deben al deudor, la autoridad fiscal tiene que notificarles que no le paguen al deudor, sino que le tienen que pagar a la autoridad fiscal. En el artículo 161 nos mencionan que se señalan los bienes embargados como dinero, metales preciosos, alhajas y valores. Estos deberán entregarse por el depositario a la oficina ejecutora tras inventario. En el artículo 162 nos menciona que cuando el deudor o cualquier otra persona impide materialmente al ejecutor el acceso al domicilio, lo que puede pasar es que la autoridad puede solicitar el auxilio de la policía o de otra fuerza pública para llevar a cabo la diligencia. Ahora, en el artículo 163 establece que si durante una diligencia de embargo la persona con quien se entiende la misma no abre las puertas de una construcción, edificio o casos señalados, lo que puede pasar es que se puede romper las cerraduras, o sea, la autoridad fiscal puede llegar y romper esas cerraduras siempre y cuando este tenga dos testigos. En el artículo 164 nos mencionan que las autoridades fiscales embargan un negocio o negociación, el depositario que se designa asuma el carácter de interventor con cargo a la caja o de administrador. En el artículo 165 establece que el Código Fiscal de la Federación dispone que cuando la autoridad fiscal interviene en una negociación para asegurar un crédito fiscal, el interventor debe primero cubrir salarios y créditos preferentes, después puede extraer hasta un 10% de los ingresos en efectivo del negocio intervenido y entregarlos directamente a la oficina ejecutora. En el artículo 166 establece y dispone que el interventor o administrador designado durante la intervención de una sociedad o negocio tiene las facultades de la administración, incluyendo actos de dominio, representación legal, pleitos, cobranzas, etcétera, del negocio. Además, no está supeditado al Consejo de Administración, Asamblea o socios. Buenos días, mi nombre es Kenia Guadalupe León Flores y daré continuación de esta sección con los siguientes artículos. El primero es el artículo 167, el cual establece que las autoridades fiscales pueden intervenir en una negociación o empresa cuando el contribuyente no cubra lo que son sus adeudos fiscales, esto con el objetivo de administrar ingresos y asegurar lo que es el pago del crédito fiscal. Por otra parte, en el artículo 168, este artículo es el que dispone que el interventor designado debe de rendir informes sobre lo que son operaciones y movimientos del negocio intervenido, además de depositar ingresos en cuentas señaladas por la autoridad. Así también, el artículo 169 es el que indica que pese a intervención, asamblea y administración de la sociedad, pues se puede seguir funcionando normalmente, pero siempre deberá de informar y coordinarse con el interventor. Es decir, que la empresa coordina de forma normalmente, pero bajo la supervisión de lo que es el interventor. Dentro del artículo 170 se señala que si la empresa ya estaba intervenida por la autoridad, pues el interventor fiscal debe de asumir también esas funciones mientras dure su intervención fiscal, notificando a las demás autoridades, ya que el interventor pues tiene de prioridad otras restricciones, otras intervenciones. El artículo 171 se menciona que la intervención se levantará cuando el crédito fiscal se pague o cuando la empresa sea enajenada, es decir, vendida, conforme a la ley. En ese momento se cancelan lo que son los registros y la intervención. Y en el artículo 172 nos habla de que si durante por lo menos 3 meses la empresa intervenida no logra generar los ingresos suficientes, al menos un 24% del crédito fiscal, pues las autoridades podrán enajenar la empresa o los bienes de esta.
Ahora daré inicio a la sección cuarta del remate, que contiene los siguientes artículos. El primero es el 173, que básicamente se encarga pues, de establecer cómo es que se procede una venta o un remate de bienes embargados. O sea, como que ciertos ejemplos de cómo es que procede este proceso. El primero es cuando se haya fijado la base del remate. También si el embargo fue precautorio y no se paga. Si no se propone comprador, o también cuando la resolución fiscal sea definitiva. En otra parte, en el artículo 174, se indica que el Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT, puede hacer la enajenación directa de bienes cuando el embargado no proponga comprador o no cumpla los requisitos que se necesitan. Por otra parte, tenemos el artículo 175, que habla sobre regular la forma de determinar lo que es la base de remate, es decir, el valor inicial de venta, el cual se fija con base en evalúos y criterios establecidos por la autoridad fiscal. Básicamente, este artículo consiste en que se fija el precio del bien que se va a embargar. El artículo 176 habla sobre que dispone las reglas del procedimiento del remate, incluyendo lo que son plazos, notificaciones y la manera en que se adjudican los bienes cuando no hay postores. Mi nombre es Gabriel Ruiz Perdomo. Yo les voy a continuar hablando de lo que es la sección cuarta del remate, del artículo 177 hasta el artículo 187. Empezando con el artículo 177, tenemos que los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes correspondientes a los últimos 10 años serán notificados personalmente por medio del buzón tributario del periodo de remate que se haya señalado en la convocatoria. De igual forma, el artículo 178 nos menciona que mientras dicho remate no se finalice, el embargado puede proponer un comprador que ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir dicho crédito fiscal. Pasando con el artículo 179, este nos va a decir que se considerará postura legal la que cubra las 2/3 partes del valor señalado como base para el remate. Y pasando con el artículo 180, esto nos dice que las posturas deberán ofrecerse de contado al menos la parte suficiente para cubrir el interés fiscal. Si el importe de la postura es menor al interés fiscal, se rematará de contado los bienes embargados. Continuando con el artículo 181, este nos va a establecer el procedimiento que los postores interesados deben seguir para poder presentar sus posturas, es decir, sus ofertas. Las posturas deben presentarse por escrito o a través de medios electrónicos y cubrir ciertos requisitos, como la cantidad ofrecida, la forma de pago y los datos del postor. Para que una postura sea admitida, generalmente debe cubrir las 2/3 partes del valor de avalúo de los bienes. Y ahora, para intervenir en una subasta, será necesario que el postor realice una transferencia equivalente a al menos el 10% del valor fijado de los bienes. Esto como una garantía en el caso de que éste no llegase a pagar su postura ofrecida. El artículo 182 nos dice qué debe contener el documento digital en el cual se presenta la postura. Este nos dice que cuando se trate de personas físicas, el nombre y la nacionalidad y el domicilio del postor deberán estar presentes en dicho documento, así como la cantidad que se ofrezca, el número de cuenta bancaria del postor y el nombre de la institución de crédito en la cual se reintegrarán, la dirección de correo electrónico y domicilio para oír y recibir notificaciones y el monto y número de la transferencia que se haya realizado. El artículo 183 aquí nos va a decir cómo es que se elige el ganador, evidentemente, el mejor postor. Por diferencia, pues va a ser el que gane. Ahora también nos dice que si llegan a haber varios postores que ofrecieron la misma cantidad, pues se considera ganador al que haya ofrecido dicha cantidad primero. Esto dentro del periodo de la subasta, evidentemente. Las subastas o los remates tendrán una duración de 5 días, empezando desde las 12 horas del primer día hasta las 12 horas del quinto día. Continuando con el artículo 184, esto nos presenta las consecuencias de que si un postor no llegase a pagar su postura en el plazo fijado. En este caso, la autoridad puede optar por fincar el remate a favor del segundo mejor postor, si es que lo hay, o proceder a un nuevo remate. En el caso de que un postor no pague su postura, este va a perder el depósito inicial que se haya realizado.
Pasando con el artículo 185, este ya nos va a decir cómo es que se le entregarán los bienes a la persona que haya ganado. Esto nos dice que una vez declarado el ganador, pues en el caso de los bienes muebles, se aplicará el importe transferido dentro de los 3 días siguientes a la fecha del remate. Y el postor deberá enterar esto mediante una transferencia y en una sola exhibición. Una vez se realice este pago, se citará al contribuyente para que dentro de un plazo de 3 días entregue los comprobantes fiscales digitales por internet de la enajenación, para que así la autoridad pueda poner a disposición del postor ganador dichos bienes. Ahora bien, es importante recalcar que una vez estos bienes estén puestos a disposición del postor, este tendrá que ir a recogerlos a la brevedad. En caso de que no sea así, pues la autoridad le cobrará una cierta tarifa por almacenaje a partir del día siguiente. Y ya para finalizar tenemos el artículo 186, que nos va a hablar de igual manera cómo es este proceso de entregar los bienes al postor ganador, pero esto enfocado en los bienes inmuebles. Nos dice que el pago se tendrá que hacer dentro de los 10 días siguientes a la fecha de remate, de igual manera, mediante una transferencia y en una sola exhibición, y después de que se haga dicho pago, se citará al ejecutado para que dentro de un plazo de 10 días otorgue y firme la escritura de venta correspondiente. El artículo 187 nos va a mencionar que los bienes pasarán a ser propiedad del adquiriente, libres de gravámenes y a fin de que estos se cancelen, y que la autoridad ejecutora va a comunicar al registro público que corresponda la nueva quién es el nuevo propietario de dichos bienes, y esto será en un plazo que no excederá los 15 días. Buenas noches, mi nombre es Abigail Alejandra Peralta Suárez y yo seguiré hablando sobre el tema de los bienes rematados. Específicamente empezaré con el artículo 188 junto a su bis, las cuales nos especifican que la entrega del bien se va a concluir una vez que ésta haya sido firmada y otorgada directamente en una escritura. Además de que en cuanto al tema del desalojo, este se va a aplicar directamente, aunque existan algunas personas habitando este bien inmueble antes pues de la otorgación al adquiriente. De igual forma se nos menciona que si por alguna razón no se le puede entregar de manera inmediata el inmueble al postor que haya ganado, entonces este tendrá la opción de solicitar la entrega del monto pagado por la adquisición de dicho bien, en el cual tendrá que solicitarlo en un plazo de 6 meses como máximo. Sin embargo, también se nos mencionan que en el caso de que el postor no haya recibido este bien, se le considerará como un abandono a favor del fisco federal. O sea que el fisco federal ahora podrá tener el derecho de adquisición de este bien. Y finalmente se nos dice que posterior a la entrega del pago, será cesado en un remate efectuado y se reiniciará el proceso de enajenación del bien. Siguiendo con los artículos 189 y 190 del Código, primeramente nos especifica una de las características más importantes de este tema, que sería que queda totalmente prohibido la adquisición de los bienes inmuebles a partir de algún tipo de medio que no sea considerado legal dentro de las normas que rigen este tipo de procedimientos. Y cuando se detecte algún tipo de anormalidad en las actividades, pasará directamente a favor del fisco federal, hablando del bien. Y también siguiendo con algunas facultades que tiene el fisco federal cuando no se enajena de manera correcta los bienes, es que podrá tener podrá adjudicarse de manera directa el bien cuando no existan postores suficientes o postores que hayan concluido con el proceso del remate, además de que no existan las pujas suficientes o que en caso de que las pujas y las posturas sean iguales. Ahora, siguiendo en el caso en el que algún postor no haya podido seguir con el procedimiento de adquisición del bien y haya pasado a favor del fisco federal, nosotros podemos decir que este proceso se va a formalizar una vez que se haya firmado el acta de adjudicación correspondiente a la enajenación de este bien, en el que se nos especifica que una vez que ya está en autoridad del fisco federal,
este podrá ser utilizado para algún tipo de donación en obras o en servicios públicos o a instituciones de asistencia o beneficencia que pues este determine. Además de que aunque este bien pues ya sea parte del fisco federal, que pues viene a ser una figura dentro pues de la autoridad y del Estado, esta no será utilizada directamente por el régimen del dominio público de la nación, sino hasta que el fisco federal pues lo determine de esta manera. Además de que obligatoriamente se debe de aperturar un fondo en donde se va a pues dedicar a un tipo de administración y mantenimiento utilizado para el bien pues adjudicado, y este tendrá un valor del 5% sobre el costo de adquisición del bien. Ahora, siguiendo con los bienes embargados, el artículo 192 nos especifica que antes de que este concluya en un proceso de enajenación en base a un remate, pues el contribuyente o el propietario de estos bienes pues retenidos tendrá la posibilidad de poder detener este proceso a base de que haya conseguido algún tipo de comprador que pues antes de la fecha en la que se otorguen los bienes al fisco federal pues sea capaz de cubrir el valor señalado para los bienes embargados y que logre cubrir pues el crédito fiscal que éste tenga pendiente. Además de que otra situación en la que este tipo de enajenaciones fuera de remate sería aplicable es en caso de que el bien pues sea de fácil descomposición o que cuente con un tipo de deterioro pues grave, y que pues este pueda ser depositado en lugares apropiados para su conservación. Además, el artículo 194 nos especifica claramente que el producto obtenido del remate, o sea, el costo por el que se vendió, va a ser utilizado específicamente para cubrir el crédito fiscal que el contribuyente tenga pendiente. Ahora, en el artículo 195 nos especifica que antes de que los procesos o del remate, la enajenación o la adjudicación de los bienes pues a favor del fisco federal, el contribuyente todavía contará con la facultad de poder pagar el crédito pues que tenía pendiente, ¿no? Ya sea de forma total o de forma parcial, y el cual le podrá pues brindar la posibilidad de recuperar los bienes que se le hayan pues detenido en la proporción en el pago en el que pues haya cubierto, ¿no? Antes del tiempo pues especificado. Además de que algunas consideraciones que pues el contribuyente debe de tomar en cuenta después de que pagó su crédito fiscal es que deberá de retirar los bienes que fueron embargados en el momento en que la autoridad pues se lo determine. Si no, pues podrá ahora tener cierto tipo de derechos sobre los bienes que pues no le permitan un almacenaje y que pues se le cobre algún tipo de comisión. Siguiendo con el artículo 196, este se va a centrar específicamente en la existencia de los excedentes después de que se haya realizado pues el debido remate o enajenación pues de los bienes para cubrir el crédito fiscal que haya tenido el contribuyente. En estos casos se nos especifica que cuando exista algún tipo de sobrante, este deberá de reintegrarse pues al contribuyente o a una tercera persona que este mismo haya pues especificado en un inicio. Además de que también se va a establecer que si la venta no se realiza en los próximos 24 meses después pues de la retención del bien, también se le deberán de reintegrar los sobrantes al contribuyente. En el apartado A del artículo 196 nos especifica cuáles son aquellas situaciones en las que los bienes pasarán a favor de un fisco federal después de que se haya o enajenado o cubierto el crédito fiscal por parte del contribuyente. Dentro de esto se nos especifican que pasará a favor de un fisco federal cuando no se hayan retirado los bienes en un plazo de 2 meses después de enajenarse o de que se haya pagado por completo el crédito fiscal que haya tenido el contribuyente. Además de que los bienes que no se hayan logrado rematar y que no tengan algún tipo de defensa que los cubra pues de la adjudicación al fisco federal, pues pasarán a favor de después de pasados 18 meses. Y finalmente nos dicen que los bienes que se encuentren en algún tipo de depósito o en poder de la autoridad y que no se hayan retirado dentro de los 2 meses siguientes, pues pasarán a disposición del fisco.
Finalmente, el artículo 196 en su apartado B nos va a especificar cuáles son aquellas situaciones en las que se podrá determinar que los plazos de abandono en los cuales pasará a favor del fisco federal el bien, pues se verán interrumpidos, iniciando por el momento en el que se interponga algún tipo de recurso administrativo o demanda en el que se determine que pues el bien quede a favor del contribuyente. Y por otra parte se nos menciona que también se aplicará cuando exista algún tipo de consulta entre autoridades en si dicho bien pues debe ser entregado a los interesados o ser el contribuyente.